¿Alguna vez te has sentido completamente solo en tu lucha por alcanzar un sueño? ¿Has experimentado ese dolor cuando compartes tus metas y las personas que más amas te miran con escepticismo o incluso con burla? Es una de las sensaciones más desgarradoras que cualquiera puede experimentar, sentir que, aunque tú ves algo grande en tu futuro, nadie más lo ve. La verdad es que, en algún punto de nuestras vidas, todos enfrentamos ese desafío. Todos hemos sentido que el mundo entero está en nuestra contra, que nuestras ideas no son lo suficientemente buenas y que no tenemos lo que se necesita para tener éxito. Pero déjame decirte algo, ese momento de duda es el más importante de todos, porque es ahí, justo en ese punto crítico, donde decidimos lo que realmente somos. Hoy quiero contarte una historia. La historia de alguien que, como tú y yo, luchó contra la duda de los demás y, lo más difícil de todo, contra la duda que empezó a crecer en su propio corazón. Esta es la historia de Lucas, un joven que descubrió que, cuando el mundo entero te da la espalda, la única persona que realmente necesitas de tu lado, eres tú mismo. Había una vez un joven llamado Lucas. Lucas era como cualquiera de nosotros, con sueños grandes, ideas llenas de esperanza, y un corazón dispuesto a darlo todo por alcanzarlas. Pero había algo que le faltaba, algo que parecía estar siempre fuera de su control. ¿Sabes lo que era? El apoyo de los demás. Cada vez que compartía sus sueños con alguien, recibía la misma respuesta. Eso es imposible. No puedes hacerlo. Es mejor que te conformes con algo más realista. Al principio, Lucas estaba lleno de entusiasmo. Como todos nosotros cuando tenemos una nueva idea, una visión que nos emociona. Imaginaba cómo sería su vida cuando alcanzara su sueño y cómo todo lo que había planeado empezaría a encajar perfectamente. Pero entonces sucedió algo que no esperaba, las voces de los demás. Al compartir su visión con su círculo cercano, esas voces que deberían haber sido de aliento se convirtieron en barreras. Eso es imposible, le dijeron. No puedes hacerlo, estás apuntando demasiado alto. Y aunque al principio Lucas intentó ignorar esos comentarios, algo empezó a cambiar dentro de él. Como una semilla que se planta en el suelo, esas palabras de duda empezaron a echar raíces en su mente. Día tras día, las palabras de los demás se repetían en su cabeza, cada vez más fuertes, hasta que comenzaron a ahogar su propia voz interior. ¿Y si tienen razón? Se preguntaba cada vez que se miraba al espejo. ¿Y si no puedo lograrlo? Con el tiempo, esa pequeña semilla de duda creció y creció, extendiendo sus ramas oscuras por todo su ser. La duda no solo estaba en las palabras de los demás, ahora también estaba dentro de él. La duda es un enemigo silencioso. Al principio, ni siquiera te das cuenta de que está ahí, como una sombra que te sigue a todas partes. Pero poco a poco, empieza a convertirse en un muro. Un muro tan alto que parece imposible de superar. Lucas lo sentía cada vez que intentaba avanzar. Cada vez que pensaba en dar un paso hacia su sueño, esa sombra le recordaba lo que los demás le habían dicho, no puedes. Y lo más inquietante era que esa sombra ahora crecía desde su interior. Lucas estaba atrapado en el primer gran obstáculo de su vida. La falta de fe de los demás. Pero lo que él no sabía en ese momento, lo que no podía ver, era que este obstáculo no era externo. No eran las palabras de los demás lo que realmente lo detenía. Era la manera en que esas palabras habían comenzado a moldear su propia percepción de sí mismo. El verdadero muro estaba dentro de su mente, en la creencia de que tal vez no era suficiente. A veces, la mayor batalla que enfrentamos no es contra el mundo exterior, sino contra nosotros mismos. Cuando las personas a tu alrededor no ven lo que tú ves, cuando no pueden imaginar lo que eres capaz de lograr, esa duda se infiltra en tu corazón como una sombra oscura, robándote la luz de tus sueños. Y así, Lucas se encontró frente a ese muro invisible, sin saber cómo atravesarlo, ni siquiera sabiendo si debía intentarlo. Pero lo que Lucas aún no comprendía, lo que todavía no había descubierto, era que ese muro de duda solo podía romperse desde dentro. La verdadera prueba no era si podía alcanzar su sueño, sino si podía mantenerse firme frente a la duda, incluso cuando todo lo demás parecía estar en su contra. Un día, mientras Lucas caminaba solo, inmerso en sus pensamientos, se encontró con un anciano en medio del bosque.
El anciano, de cabellos grises y rostro arrugado, pero con una expresión de paz, lo observaba en silencio. Sus ojos parecían ver más allá de lo visible, como si comprendiera lo que pasaba por la mente de Lucas, sin que éste tuviera que decir una sola palabra. Con una sonrisa suave y una mirada comprensiva, el anciano rompió el silencio. Veo que llevas una carga pesada. Tus pasos son lentos, no porque estés físicamente cansado, sino porque algo en tu interior te pesa. ¿Qué te preocupa? Lucas, agotado por el peso de la duda, susurró: «Nadie cree en mí». Respondió con una voz apenas audible, que se mezclaba con el susurro del viento. Intento seguir mis sueños, lo intento cada día, pero cada vez que comparto mi visión con alguien, me dicen que no puedo hacerlo, que no tiene sentido. Sus palabras me persiguen, como si estuvieran grabadas en mi mente. Después de un largo silencio, en el que el susurro de los árboles parecía hablar por sí mismo, el anciano se giró ligeramente hacia Lucas y, con voz calmada pero firme, le dijo: «¿Y quién te ha dicho que necesitas que otros crean en ti para lograrlo?». Las palabras del anciano resonaron en la mente de Lucas, como si acabara de escuchar una verdad que nunca antes había considerado. «¿Qué quiere decir con eso?», pensó. «Siempre he creído que para tener éxito necesitaba el apoyo de los demás, que su fe en mí era fundamental». Sin embargo, la pregunta del anciano lo desconcertaba, como si le hubiera mostrado una grieta en la realidad que había dado por sentada durante tanto tiempo. El anciano, como si leyera los pensamientos de Lucas, continuó: «Toda tu vida has esperado que los demás validen tus sueños, que te den su aprobación, como si su creencia fuera el cimiento sobre el cual construyes tu éxito. Pero esa es la trampa en la que muchos caen. La verdadera fuerza no viene de lo que los demás creen de ti, sino de lo que tú crees de ti mismo». Lucas levantó la mirada, incrédulo. «No necesito que los demás crean en mí», murmuró en voz baja, como si probara esas palabras por primera vez. Las dudas que había acumulado durante tanto tiempo empezaron a temblar dentro de él, desafiadas por la sencilla pero poderosa verdad que el anciano acababa de compartir. El anciano sonrió y, con un tono suave pero seguro, le dijo: «Lo único que realmente necesitas para alcanzar tus sueños está dentro de ti. El apoyo externo puede ser útil, pero no es esencial. El viaje que emprendes es tuyo, y solo tú puedes caminarlo. Si sigues esperando que los demás te den su permiso para soñar, nunca darás un paso. Pero si confías en ti mismo, entonces ningún obstáculo será lo suficientemente grande como para detenerte». Las palabras del anciano se asentaron en el corazón de Lucas como una verdad que había estado buscando durante mucho tiempo, sin saber que la respuesta siempre había estado tan cerca. Durante años había esperado que los demás creyeran en su visión, que su familia y amigos lo alentaran. Pero ahora entendía que la verdadera creencia, la única que importaba, era la que venía de su interior. El anciano continuó, con una voz llena de sabiduría: «La única creencia que necesitas es la tuya propia. La duda de los demás es solo una sombra. Y las sombras, mi joven amigo, no pueden detener el sol de tus sueños». Las palabras flotaban en el aire, ligeras pero poderosas, como si hubieran desatado algo que había estado oculto dentro de Lucas por mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, Lucas sintió como el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. Ese nudo constante de inseguridad, esa opresión que lo había acompañado durante tantos días y noches, finalmente empezaba a desvanecerse. Las palabras del anciano le habían dado una nueva perspectiva, una que nunca antes había considerado. No necesitaba que los demás creyeran en él. Nunca lo había necesitado. En ese momento, Lucas comprendió algo fundamental. La aprobación de los demás, sus palabras de aliento o de crítica, nunca habían sido la clave de su éxito. Durante tanto tiempo, había estado buscando afuera lo que siempre había estado dentro. Había esperado que otros validaran su visión, cuando en realidad, la única validación que realmente importaba era la suya propia. Con ese pensamiento en mente, Lucas se levantó. Sabía que no sería fácil. Sabía que el camino estaba lleno de desafíos, de obstáculos que todavía tenía que superar. Pero ahora, había algo diferente en él. Ya no buscaba la aprobación externa, ya no caminaba esperando que otros le dijeran que estaba en el camino correcto. Tenía algo mucho más valioso, la certeza de que, mientras creyera en sí mismo, nada podría detenerlo.
En ese instante, Lucas entendió que su mayor aliado siempre había estado dentro de él. Esa fuerza interna, esa creencia inquebrantable en su capacidad para lograr lo que se proponía, era todo lo que necesitaba para continuar. Porque, en última instancia, lo que determina nuestro éxito no es lo que los demás ven o creen de nosotros. Es lo que nosotros decidimos ver en nosotros mismos. Y así, Lucas se dio cuenta de que, aunque el camino fuera incierto y lleno de desafíos, lo único que realmente necesitaba para seguir adelante era la fe en sí mismo. Con eso, todo era posible. Lucas volvió al mundo real, al ruido, a las miradas incrédulas de aquellos que seguían dudando de él. Las voces de los demás no habían cambiado, seguían diciendo lo mismo, repitiendo las mismas frases llenas de escepticismo. No puedes hacerlo. Es mejor que te rindas, eso no es para ti. Pero algo dentro de Lucas era diferente. Aunque las voces seguían, ya no tenían el mismo efecto. Ahora, cada vez que alguien le decía que no podía, Lucas lo tomaba como un reto, un desafío que estaba decidido a superar. Antes, esas palabras lo habrían detenido. Le habrían hecho dudar de sí mismo, de sus capacidades y de su misión. Pero ahora entendía que esas palabras ya no lo definían. Lo que realmente lo definía era su capacidad para levantarse cada vez que caía. Había descubierto que la verdadera fuerza no está en no fallar, sino en aprender a levantarse, una y otra vez, sin importar cuántas veces te derriben. Cada rechazo, cada crítica, era una oportunidad. No una señal de fracaso, sino una señal de crecimiento. Con cada no, Lucas se hacía más fuerte. Se había dado cuenta de algo poderoso: los grandes sueños nunca serían difíciles de alcanzar. Si lo fuera, cualquiera los lograría. Y era precisamente esa dificultad lo que hacía que valieran tanto la pena. Los obstáculos no eran barreras inquebrantables. Así que, en lugar de rendirse, Lucas decidió usar esas dudas, esos comentarios negativos, como combustible. Cada vez que alguien decía que no lo lograría, que no era lo suficientemente bueno, Lucas trabajaba más duro. En su mente, esas palabras se convertían en el motor que lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que su éxito no dependía de lo que los demás pensaran, sino de lo que él estaba dispuesto a hacer para alcanzarlo. Poco a poco, sus esfuerzos comenzaron a dar frutos. Lo que al principio era solo una idea, una visión que los demás no pudieron ver, empezó a tomar forma. Los primeros signos de éxito, pequeños pero significativos, comenzaron a aparecer. Cada logro era una prueba de que había tomado el camino correcto. Cada victoria, por pequeña que fuera, le recordaba que lo más importante no era lo que los demás creyeran de él, sino lo que él creía de sí mismo. Y así, paso a paso, su sueño comenzó a hacerse realidad. No de golpe, no de la noche a la mañana, sino lentamente, con el esfuerzo constante que había decidido invertir en su visión. Cada día que pasaba, Lucas estaba más convencido de una verdad irrefutable: cuando crees en ti mismo, y trabajas incansablemente por lo que amas, no hay duda, ni crítica, ni obstáculo que pueda detenerte. Con el tiempo, Lucas alcanzó lo que muchos consideraban imposible. Logró lo que aquellos que antes lo rodeaban jamás habrían imaginado. Los mismos que un día le dijeron que no podía, que no tenía lo necesario, comenzaron a mirarlo con asombro. Pero, para Lucas, algo había cambiado. Los aplausos, los reconocimientos, aunque valiosos, ya no eran lo que definía su éxito. Porque Lucas había aprendido que el verdadero éxito no reside en lo que logras a los ojos de los demás. No está en los trofeos, ni en los títulos, ni en los elogios. No está en los números ni en la fama. El verdadero éxito es mucho más profundo que eso. El verdadero éxito había sido aprender a creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía, confiar en su visión cuando parecía que todo estaba en su contra. Lucas comprendió que el mayor de los logros no era haber materializado sus sueños, sino haber perseverado en el momento más oscuro. Cuando la duda era más fuerte que la esperanza. Porque, al final, los logros externos son pasajeros, lo que realmente queda, lo que realmente importa, es lo que construyes dentro de ti mismo. Lucas descubrió que el éxito no era una meta, sino un estado mental. Fue entonces cuando comprendió una verdad que muchos nunca llegan a ver: lo que los demás piensan de ti no define tu destino. Lo que los demás dicen, lo que los demás creen, solo tiene poder si tú se lo das.
Pero si logras silenciar esas voces externas, si aprendes a escuchar la única voz que realmente importa, la que está dentro de ti, entonces puedes lograr cualquier cosa. Siempre habrá voces externas, críticas, juicios y dudas. Siempre habrá personas que no podrán ver lo que tú ves. Pero la clave no está en convencerlos, la clave está en no permitir que esas voces moldeen tu camino. Porque la voz que realmente importa, la que determina tu éxito, es la tuya. Si Lucas pudo hacerlo, tú también puedes. La vida te pondrá frente a momentos en los que te sentirás solo, en los que la duda te rodeará, en los que todo parecerá estar en tu contra. Pero, en esos momentos, recuerda lo que Lucas aprendió, no necesitas que nadie más crea en ti, solo necesitas una cosa, creer en ti mismo, incluso cuando nadie más lo haga. Porque, en última instancia, el destino de tu vida está en tus manos. Tú decides quién eres, tú decides hasta dónde puedes llegar. Las limitaciones son solo ilusiones si tienes la fuerza para ver más allá de ellas. Y si hoy te encuentras en ese punto en el que las voces externas parecen demasiado fuertes, recuerda que la única voz que tiene el poder de definir tu destino, es la que habita en tu interior. La historia de Lucas no es solo suya. Es la historia de todos nosotros. Porque tarde o temprano, todos enfrentamos momentos en los que sentimos que el mundo está en nuestra contra. Momentos en los que las dudas, los fracasos y las críticas parecen oscurecer nuestros sueños, pero lo que olvidamos en esos instantes es que, dentro de cada uno de nosotros, tenemos la capacidad de encender una luz. Una chispa que puede guiarnos incluso en la oscuridad más profunda. Esta capacidad de levantarse después de la caída no es solo una idea inspiradora, es un hecho respaldado por la ciencia. Los estudios psicológicos nos muestran que el cerebro humano tiene una increíble capacidad de resiliencia, la habilidad de adaptarse y fortalecerse ante la adversidad. Cuando enfrentamos dificultades y nos levantamos, nuestro cerebro se vuelve más fuerte, más eficiente. Cada vez que te enfrentas a un reto y lo superas, no solo avanzas en tu vida, sino que también entrenas tu mente para ser más resistente. Y no es solo la ciencia la que lo dice. Las vidas de muchas de las personas más exitosas y admiradas del mundo son pruebas vivas de esta verdad. Tomemos a J.K. Rowling como ejemplo. Antes de que se convirtiera en una de las escritoras más exitosas de todos los tiempos, fue rechazada por 12 editoriales. Le dijeron que su historia de magia no tenía futuro. Sin embargo, ella creyó en su visión cuando nadie más lo hizo. En lugar de rendirse, usó esos rechazos como combustible, trabajando aún más duro. Hoy, millones de personas han leído su famosa saga Harry Potter, y su historia es un testimonio de lo que puedes lograr cuando crees en ti mismo, incluso cuando todos los demás dudan. La historia de J.K. Rowling y la de Lucas nos enseña que no importa cuántas veces caigas o cuántas veces te digan que no puedes. Lo que realmente importa es tu capacidad para levantarte, para seguir creyendo en ti mismo cuando nadie más lo hace. Porque, al final, lo que los demás piensen de ti no define tu destino. Solo tú puedes hacerlo. Y cada vez que te levantas después de una caída, fortaleces esa voz interna que dice, sí, puedo hacerlo. Así que, si alguna vez te sientes como Lucas o como J.K. Rowling, en medio de la duda y la incertidumbre, recuerda esto, la ciencia. La historia y la experiencia nos muestran que el poder de cambiar tu vida siempre ha estado en tus manos. No importa lo que los demás digan, lo que realmente importa es lo que tú crees sobre ti mismo. Esa voz que escuchas dentro de ti, esa que te dice que sigas adelante, es la única que necesita ser escuchada. Gracias por acompañarme en esta historia. Porque no es solo la historia de Lucas, ni la mía, ni la tuya. Es la historia de todos los que alguna vez han dudado, pero que a pesar de la duda, han encontrado el coraje para seguir adelante. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que la necesita. Porque todos, en algún momento, necesitamos recordar que somos capaces de mucho más de lo que creemos. Recuerda, el destino está en tus manos, y mientras creas en ti mismo, no hay oscuridad que pueda apagar esa luz. La historia de Lucas y la de J.K. Rowling son pruebas vivientes de lo que puedes lograr cuando crees en ti mismo, incluso cuando nadie más lo hace. Ahora es tu turno. ¿Qué sueño has guardado por miedo a lo que otros piensen? ¿Qué obstáculo sientes que te está impidiendo avanzar? Hoy es el momento de cambiar eso. Te invito a que dejes un comentario abajo,
compartiendo cuál es ese sueño que vas a retomar o ese obstáculo que estás listo para superar. Me encantaría saber cómo planeas avanzar, y quizás tu historia también inspire a alguien más. Y si este mensaje te ha inspirado, compártelo con alguien que lo necesita. Porque todos, en algún momento, necesitamos recordar que el poder de cambiar nuestra vida está en nuestras manos. Comparte este video y juntos sigamos motivando a otros a creer en sí mismos.